Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. No importa de dónde nos estás mirando, aquí estamos en una emisión más de nuestro canal Reflexiones Cristianas, nuestro programa Reflexiones Cristianas, auspiciado por nuestro canal MESCU. Yo soy, como siempre, Manuel Antonio Maceras Arjona y aquí estamos en un programa más de Reflexiones Cristianas. Bien, y como siempre vamos a empezar leyendo la Biblia. En esta reflexión vamos a estar enfocándonos en una enseñanza que el Maestro les dio a sus discípulos y nos quiere dar en esta mañana a ti y a mí. Y este título yo le he puesto a esta reflexión el título de ¿En quién te enfocas? Es un título para enseñarnos en quién realmente debemos enfocarnos. Y dice la Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 5, y vamos a estar leyendo desde el verso 1 hasta el verso 18. Y dice la Biblia: después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y ahí en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, en un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento de las aguas. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, vamos a subrayar esta pregunta que le hace el Maestro: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Entre tanto que yo voy, otros descienden antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado, y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él les respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús les respondió, mi Padre hasta ahora trabaja, y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios.
Bien, como ya decía, el título de esta reflexión se llama ¿En quién te enfocas? En este pasaje seguimos viendo la provisión de Dios para el pueblo de Israel. En este momento, en este suceso, en este caso, era en caso de la salud. Y en esta escena vemos al paralítico que estaba asociando su milagro a la rapidez que él no podía tener. Explico. Este hombre estaba asociando su milagro a la rapidez que él no podía tener para llegar hacia el estanque. Si yo no tuviera mi enfermedad, seguro diría este hombre, si yo no tuviera mi enfermedad, yo llegaría rápido. O si tuviera una cosa leve, yo llegaría rápido al estanque y fuera el primero y sanar al instante. O sea, este hombre estaba asociando su milagro en su rapidez, en la rapidez en el cual él no podía llegar al estanque. Así hay cristianos en este tiempo. Así hay cristianos en este tiempo que enfocamos nuestro milagro, enfocamos nuestro problema en aquellas cosas que son cosas sin sentido, que son cosas que para Dios no le interesa, que son cosas que Dios hace el milagro, esté o no esté. Y Jesús le dice, ¿quieres ser sano? Y este hombre, en vez de decirle, sí Señor, quiero ser sano, este hombre le dice, yo no puedo llegar al estanque. ¿Por qué? Porque soy paralítico. ¿Por qué? Porque no me lo permiten mis piernas. Y así hay gente en este momento, en esta hora, en este instante, paralíticos espirituales que están pensando que si yo no tuviera este problema, si mi problema fuera menor, yo llegaría rápido al estanque. Tenemos que pensar no en el milagro, tenemos que pensar en quién hace el milagro. Tenemos que darnos cuenta que el milagro no es el que sana, sino es quién es el que hace el milagro, quién es el que sana, quién es el que bautiza, quién es el que hace milagros en tu vida, no el milagro en tu vida. Y este hombre estaba pensando que si no tuviera el problema o el problema fuera menor, él llegara rápido al estanque. He ahí el problema de este señor. Ejemplo, Elías esperaba escuchar la voz de Dios en un terremoto, en mucho ruido, en un tiempo espantoso, en relámpagos. Elías pensaba o quería escuchar a Dios en medio de todo de este bullicio, de trueno, terremoto, mal tiempo. No, en lo menos que Elías se imaginó que podía escuchar la voz de Dios era en el silencio. En medio del silencio en el cual este hombre estaba, pensando quizás de que yo no puedo llegar allá, pensando quizás de que si mi problema fuera menor, llegaría, pensando de que nunca podía ser sano por el problema de ser paralítico. Pero en ese silencio en el que él se encontraba, quizás pensando por dentro, quizás pensando dentro de sí todo esto que estábamos hablando, Dios llega en ese momento. Jesús, el Maestro, llega en ese momento y le pregunta, ¿quieres ser sano? Pero no escuchamos la voz de Dios, no escuchamos la voz de aquel que hace milagros porque estamos enfrascados en que yo no puedo llegar al estanque por mi problema. Jesús te está diciendo, ¿quieres ser sano? Pero no escuchamos la voz de Jesús porque estamos enfrascados y estamos metidos en la situación de que yo no puedo llegar al estanque. Y Jesús te sigue diciendo quiere ser sano, quiere que te haga yo el milagro, quiere que te bendiga, quiere que te dé. Pero desgraciadamente el hombre
en su raciocinio humano, no puede entender las cosas espirituales. Elías, como decíamos, quería escuchar a Dios en todo este bullicio, pero en lo menos que él se imaginaba que iba a escuchar a Dios era en el silencio. Y en el silencio este hombre, Dios le habló, quiere ser sano. Cuando Dios en el silencio, cuando Dios está en silencio, Dios está hablando en tu vida. Estamos pidiéndole a Dios, Señor, bendíceme, Señor, sana mi familia, sana fulano, sana mengano, sana un milagro, pim pam, un milagro, Padre, milagro y sana. Y Dios te está diciendo, para un momento, quiero decirte algo. Dios te dice, si tú paras de pedir, yo hablo contigo. Pero tenemos que aprender, ¿sabe qué? A escuchar. Tenemos que aprender, ¿sabe qué? A escuchar a Dios. ¿En dónde? En el silencio. Entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre en secreto y Dios te recompensará en público. Dios te recompensará en público. Pero tenemos que entender de que en el secreto, tenemos que entender que en el silencio, tenemos que entender que cerrada la puerta es cuando Dios quiere hablar contigo. No en medio de, sí, vamos a una iglesia, alabamos a Dios, escuchamos la predicación del pastor, Dios nos habla por medio de la predicación del pastor, sí, pero Dios quiere que tú, en lo secreto, que Dios quiere que tú, en el silencio, hables con Él. Hablemos con Dios en el silencio. Tenemos que aprender a escuchar a Dios. Y le traigo 3 puntos en lo cual nos tenemos nosotros que enfocar. El primero, Dios te dice, como le dijo a este hombre, ¿quieres ser sano? Bien, si quieres ser sano, aprende a escuchar a Dios. Si quieres ser sano, escucha a Dios en el silencio. Ese es el primer punto. El segundo punto, tus enemigos o Satanás, para que tú no te levantes, tratará de acecharte y de matarte. ¿Y dónde vemos esto? ¿Dónde lo vemos? Vamos a ver dónde vemos esta nota. Entonces, el versículo 10 dice lo siguiente. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo. O sea, aquí están los fariseos. Aquí están los judíos diciéndole, es día de reposo, acuérdate que en día de reposo no se puede hacer nada. En día de reposo tú tienes que estar sin trabajar y sin hacer nada. Es día de reposo. No te es lícito llevar tu lecho. En el tiempo de antes, en el día de reposo, en el sábado, que es el día de reposo, que lo sigue siendo actualmente, ese es día de reposo, es día de Shabbat, es día de reposo, que no se hacía nada porque era el día para Dios. Se iba a la sinagoga, se va a escuchar de la palabra de Dios, de la Torá en este tiempo allá en Israel. Pero aquí está, y vamos a llevarlo a un contexto donde ya los fariseos o Satanás te está diciendo, oye, es día de reposo, tú no puedes hacer nada, tú no puedes ir a la iglesia, tú tienes que quedarte tranquilito en la casa porque es el único día que tú tienes para descansar. Escuche para acá. No te es lícito llevar nada, o sea, no te es lícito llevar ni tu lecho, ni nada. No, el lecho es la cama. No te es lícito llevar nada. El diablo te dice, quédate tranquilito en tu casa, no vayas a la iglesia, no vayas a la sinagoga. Tú no tienes que hacer nada, tú nada más tienes que quedarte tranquilito en tu casa. El Señor le respondió, o sea, el Señor está hablando, el que había sido sano. Él le respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Aquí vemos una confrontación entre los fariseos y el Señor. Pero usted me está diciendo a mí de que en el día de reposo no se puede hacer nada, que es nada más para el Señor. Y Jesús le está diciendo, toma tu lecho y anda. Vamos a seguir leyendo. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Esta pregunta se lo dicen a este señor, a este hombre que había sido sanado. A los fariseos buscando, tratando de sacar, eso hacen los fariseos, eso hacen los religiosos de hoy en día.
Los religiosos, los que tienen un espíritu farisaico religioso hacen esto. Te tratan de sacar y te tratan de decir, oye, acuérdate el diablo sacándote cosas y acordándote de tu pecado. Eso hace el enemigo. El que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. En otras palabras, el Señor lo sanó y se fue del lugar. Por eso es que él no vio quién lo sanó, porque Jesús lo sanó y se fue enseguida. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Pero a lo que quiero llegar aquí, en este punto, es que el diablo, cuando tú te estás levantando, cuando tú te tratas de levantar, el diablo siempre te va a acechar y va a tratar de matar lo que tienes por dentro, lo que Dios te hizo, el milagro, la sanidad. ¿Me entiendes? Lo que tú quieres hacer para Dios. Cuando tú te le quieres levantar para trabajar para Dios, enseguida el diablo dice, cuidadito, me preocupa este hombre. ¿Y qué hace? El punto número 2 que te estoy diciendo ahora. El diablo enseguida utiliza personas para decirte, cuidadito, eso no es así, acuérdate, ¿vale? Acuérdate. Ese es el punto número 2. Pero a veces estamos tan idos del mundo en que vivimos que Jesús nos está hablando, nos está diciendo, ¿quieres esto? Y te dice, vamos, levántate que yo te hago tu milagro, yo te doy tu esto, yo te doy lo otro. Y ahí empieza Dios a sanar, ahí empieza Dios a libertar, empieza Dios a sanar tus heridas que empieza Dios a sanar tus problemas, empieza Dios, estoy hablando espiritualmente, también te sana física. Pero en el nombre de Jesús empieza Dios a libertarte, empieza Dios a sanar tus heridas, tú empiezas a levantarte, empiezas a trabajar para el Señor. Y enseguida viene un loco, fariseo religioso, y te dice, acuérdate que no se puede, acuérdate. Punto número 3. Decíamos, cuando tú quebrantas una ley farisaica religiosa, entonces los fariseos te perseguirán hasta matarte. Escúchate bien lo que te estoy diciendo. Cuando tú quebrantas una ley religiosa, farisaico religiosa, entonces los fariseos, Satanás, te va a tratar de ir por ti y matarte espiritualmente. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tú quebrantas, cuando tú te sales de los límites, tú estás en una iglesia, vamos allá, y tú vas lleno de la presencia, tú vas porque tú quieres recibir de Dios. Dios te está llenando, Jesús te está libertando. El Espíritu de Dios se manifiesta en tu vida. Quieres gritar, quieres aplaudir, quieres hacer para Dios lo que... Y enseguida viene un hermanito al lado y te dice, no lo puedes hacer. Mira, esto no se puede hacer aquí. Mira, esto no está permitido aquí. Dios reprenda a esa gente en el nombre de Jesús. ¿Estás escuchando lo que te estoy diciendo? Cuando tú quebrantas esa ley, esas personas van a ir por ti. ¿Quiénes? Los fariseos. ¿Quiénes? Los fariseos de la iglesia. ¿Quiénes? Los religiosos de la iglesia. Cuando tú tienes cosas nuevas para dar en el Espíritu, cuando tú le das, cuando tú le das libertad al Espíritu de Dios, enseguida viene un religioso y te dice, cuidadito, que eso es del diablo. Enseguida viene uno y te dice, cuidadito, aquí no se puede hacer porque eso es del diablo. Eso es lo que Dios está diciendo aquí. ¿Me entiendes? Seguimos leyendo y seguimos leyendo para confrontar al diablo en el nombre de Jesús. Dice, y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas en el día de reposo. ¿Por qué? Porque quebrantaba las leyes farisaicas religiosas de aquel momento. El sábado es sagrado y punto. No se puede hacer nada. Jesús le responde, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo.
Por esto, los judíos aún más procuraban matarle, porque solo quebrantaba el día de reposo. Porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Jesús decía, mi Padre trabaja y yo, como Él trabaja, yo también trabajo. Jesús lo decía. ¿En quién me tengo que enfocar yo? No en el milagro. Yo no me tengo que enfocar en el milagro. Yo no me tengo que enfocar en estos hermanitos que andan por ahí vagando a ver qué hacen la gente, que van a la iglesia nada más para ver qué hacen la gente y cómo se viste y cómo viene y qué habla y qué dice, chismorreteo y brete. Yo no me tengo que enfocar en esa gente, yo me tengo que enfocar en Dios. Yo me tengo que enfocar en aquel que hace el milagro. Yo me tengo que enfocar, pues cuando voy a la iglesia yo me olvido de todo, yo me tengo que enfocar en Dios. Yo no me tengo que enfocar en otra cosa. Enfócate en Dios. Y si viene alguien de estas personas a decirte cualquier cosa, pues mira, la Biblia dice, como le dijo Jesús al diablo en el desierto, escrito está. Tenemos que aprender Biblia para esto. Y esto es lo que quiere Dios. Vale, hay que darle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Yo le doy al César lo que le corresponde al César, pero le doy a Dios lo que le corresponde a Dios. Si a mí el César me dice, tírate en un pozo, no me tiro. Si a mí el César me dice, oye, no puedes decir ni puedes predicar. No. Mentira, eso es cuento. Yo predico. Si a mí el César me dice, oye, tú no puedes hablar de Dios como está pasando en Estados Unidos ahora, que por predicar están metiendo a la gente presa. En China, que por predicar la gente matan. Los chinos matan al gobierno chino. Oye, al César yo le doy lo que es del César. Pero si el César viene a decirme a mí que yo no puedo hacer, y va a llegar el momento que va a pasar. Va a llegar el momento que el César te va a decir, no puedes. Y ahí hay que tener de verdad los pantalones bien puestos. Y hay que tener de verdad la fe bien puesta para decir, yo no voy a hacer lo que tú dices, yo voy a hacer lo que dice mi Dios. ¿En quién te enfocas? ¿En el milagro? ¿En el pastor? ¿Dónde está tu enfoque? Porque Jesús le decía a aquel hombre, oye, te voy a sanar, te quiero sanar, quieres ser sano. Y este hombre lo menos que le estaba respondiendo a Jesús era lo que le debería responder, Señor, sí quiero ser sano. Porque la revelación no le había llegado. O sea, estaba paralítico físicamente, pero estaba muerto y paralítico espiritualmente. Y así estamos hoy. Muchos de los cristianos están así. Que Jesús le dice, yo quiero darte, quiero bendecirte, quiero sanarte, quiero libertarte, quiero levantar tu vida, quiero darte ministerio, quiero darte un matrimonio. Y las personas, los cristianos hoy en día andan así, mira, yo te estoy dando esta reflexión, te estoy hablando. No se ponga bravo conmigo. Póngase bravo con la Biblia y con lo que Dios dice. Conmigo no, porque yo no tengo nada que perder. Yo hablo lo que Dios me dice que diga. Y te estoy diciendo lo que Dios dice que diga. Así que, bueno, hermano, esto ha sido todo por hoy. Esta reflexión espero que le haya llegado a su vida, le haya llegado a su corazón y que Dios le haya abierto los ojos del alma, los ojos del espíritu para poder entender la palabra de Dios. Esperamos que esta reflexión le haya llegado a ustedes por parte de Dios, de Jesús. En el nombre de Jesús, que nada. Yo soy Manuel Antonio Macera Arjona, que Dios les siga bendiciendo. Y aquí estamos, en este canal, Reflexiones Cristianas.